Hoy queremos llevarte a un viaje a través del tiempo para explorar la vida y el legado de uno de los gobernantes más controvertidos de la historia rusa, Iván IV, mejor conocido como Iván el Terrible. Su historia es una saga de poder, intriga y tragedia que dejó una huella imborrable en la historia de Rusia. Iván nació el 25 de agosto de 1530 en Moscú, en una época tumultuosa para el país. Hijo de Basilio III, gran príncipe de Moscú, y Elena Glinskaya, Iván llegó al mundo en medio de luchas de poder y tensiones políticas. La muerte de su padre cuando tenía apenas 3 años dejó a Rusia en una situación de incertidumbre, con facciones rivales luchando por el control del país. Desde una edad temprana, Iván mostró una inteligencia y astucia excepcionales. Fue educado por los mejores maestros y pronto demostró ser un estudiante brillante. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por la tragedia y la violencia. La lucha por el poder en la corte rusa era despiadada. Iván fue testigo de conspiraciones y traiciones desde una edad temprana. Siendo joven, Iván ascendió al trono como Gran Príncipe de Moscú. Su reinado comenzó con grandes esperanzas y expectativas, pero pronto se vio envuelto en conflictos internos y externos. La Rusia de la época era un país dividido, con nobles ambiciosos y facciones rivales luchando por el control del poder. Iván, consciente de las amenazas que enfrentaba su reino, tomó medidas drásticas para consolidar su autoridad. Uno de los aspectos más controvertidos del reinado de Iván fue la institución de la Oprichnina, un periodo de represión brutal y terror político. Durante este tiempo, Iván estableció una fuerza paramilitar conocida como los Oprichniki, cuya tarea era eliminar a los enemigos del zar y mantener el orden en el reino. Miles de personas fueron ejecutadas o exiliadas durante este periodo, y el país vivió bajo un clima de miedo y opresión. A pesar de su autoritarismo y crueldad, Iván también fue un gobernante pragmático y visionario. Durante su reinado, Rusia experimentó un periodo de expansión territorial y modernización. Iván promovió activamente el comercio y la industria, construyó nuevas ciudades y fortalezas, y estableció relaciones diplomáticas con potencias extranjeras. Sin embargo, la sombra de la violencia siempre estaba presente en el reinado de Iván. Sus episodios de ira eran legendarios, y sus enemigos temían su venganza. Uno de los incidentes más notorios de su reinado fue el ataque a su propio hijo y heredero, Iván Ivanovich, durante un ataque de furia. El joven príncipe murió a causa de las heridas infligidas por su propio padre, un acto de violencia que conmocionó a toda Rusia. Iván el Terrible tuvo varias esposas a lo largo de su vida, algunas de las cuales murieron en circunstancias misteriosas. Se casó 8 veces y la mayoría de sus esposas tuvieron destinos trágicos. A lo largo de su vida, Iván sufrió de problemas de salud, incluidos ataques de gota y epilepsia. Estos problemas físicos pueden haber contribuido a su comportamiento errático y violento en ocasiones. A medida que envejecía, Iván se volvió cada vez más paranoico y desconfiado. Sus últimos años estuvieron marcados por la soledad y el aislamiento, y su salud se deterioró rápidamente. El 18 de marzo de 1584, Iván IV, zar de todas las Rusias, falleció en Moscú a la edad de 53 años. El legado de Iván el Terrible es complejo y controvertido. Si bien fue un líder visionario que transformó a Rusia en una potencia regional, también fue un gobernante cruel y despiadado, cuya violencia dejó una marca indeleble en la historia del país.
Su reinado es recordado como una época de grandes logros y tragedias, un periodo en el que Rusia se enfrentó a desafíos internos y externos con determinación y coraje. Durante el reinado de Iván el Terrible, la expansión hacia el este fue un hito crucial en la historia de Rusia, que transformó no solo la geografía del país, sino también su papel en la política mundial. La conquista de Siberia fue un proceso gradual que se llevó a cabo a lo largo de varias décadas, pero que tuvo un impacto duradero en el desarrollo del Imperio ruso. La conquista de Siberia no solo amplió los límites geográficos de Rusia, sino que también tuvo importantes implicaciones políticas y económicas. La región era rica en recursos naturales, como oro, plata, madera y pieles, que fueron explotados por el Estado ruso para su beneficio económico. Además, la expansión hacia el este permitió a Rusia establecer una presencia estratégica en Asia Central y el Lejano Oriente, lo que le otorgó una posición de poder en el escenario internacional. A pesar de sus defectos, Iván el Terrible sigue siendo una figura fascinante en la historia rusa. Su vida y su reinado continúan siendo objeto de debate y estudio, y su legado perdura en la memoria colectiva de su país. Iván el Terrible, un hombre cuyo reinado estuvo marcado por la grandeza y la tragedia, pero cuya influencia perdura hasta el día de hoy. Además de su impacto en la historia política y militar de Rusia, Iván el Terrible también tuvo un profundo impacto en el arte y la cultura del país. Durante su reinado, se construyeron numerosas iglesias y monasterios, y se promovió activamente el desarrollo de las artes y las letras. Iván era un mecenas generoso de artistas y escritores, y su corte se convirtió en un centro de actividad cultural e intelectual. Sin embargo, el reinado de Iván también fue un período de represión y censura. Aquellos que se atrevían a criticar al zar o a cuestionar su autoridad eran duramente castigados, y muchas obras de arte y literatura fueron censuradas o destruidas por su orden. Queremos agradecerles por acompañarnos en esta historia sobre Iván el Terrible. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal, La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.